Bueno, la clase que vamos a tener el día de hoy lleva el título de El espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es la clase que toca para el día de hoy, que va a ser como una preparación para entrar ya al estudio del tercer pilar de la teología de la última generación, que es la justificación. Implica hacer y declarar justo al pecador. En clases anteriores hemos hablado sobre los 5 pilares de la teología de la última generación. Estuvimos hablando sobre el primer pilar, que es la única definición de pecado es transgresión de la ley. Esa fue nuestra segunda clase. En la tercera clase hicimos una clase preparatoria para estudiar el pilar sobre número 2. Y en esa clase preparatoria aprendimos sobre la naturaleza inferior y la naturaleza superior, que era una clave muy importante a tener en cuenta para poder entender el tema de la naturaleza humana de Cristo. Y luego en nuestra cuarta clase estudiamos sobre el pilar número 2 de la teología de la última generación, que es que Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria, que esa fue nuestra clase anterior. Bien, nos tocaría ahora el tercer pilar, que es sobre la justificación por la fe, cómo ocurre la justificación por la fe. Pero antes de entrar a estudiar el tema de la justificación por la fe, vamos a tener también una clase introductoria, por así decirlo. Vamos a estudiar algo que es básico en preparación, para poder entender el tema de la justificación por la fe, el tercer pilar de la teología de la última generación. Por eso esta clase lleva el título de El espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. En realidad esto es un concepto bíblico. La Biblia habla sobre el espíritu del anticristo. Y vamos a iniciar el estudio en Primera de Juan, capítulo 4. En la primera carta de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1 al 3. Primera de Juan 4, 1 al 3. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es un consejo muy bueno para nosotros. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, según el apóstol Juan, el espíritu del anticristo ya se estaba manifestando en aquellos días. Dice aquí, termina diciendo que ya está en el mundo. O sea, ese espíritu del anticristo ya se estaba moviendo dentro del mundo, alrededor de la iglesia más específicamente. Y ahora aquí queda claro que ese espíritu del anticristo se identifica en el hecho de que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Así que la doctrina pilar de creer que Jesús vino en carne, en la naturaleza humana caída, ya que eso lo hemos aprendido en clases anteriores, en realidad el término ahí en carne, en la carne, implica el hecho de que Jesús vino en la naturaleza humana que tiene todo descendiente e hijo de Adán. Eso lo aprendimos de nuestra clase anterior. Así que es importante creer y aceptar que Jesucristo vino en carne, o sea, en la naturaleza humana post-lapsaria, en la naturaleza humana caída. Porque el que no cree eso, el que no cree que Jesucristo vino en carne, dice que tiene, o en ese se manifiesta el espíritu del anticristo. El anticristo sabemos que es el que se opone, el que usurpa el lugar de Dios. La Biblia habla mucho sobre el anticristo, no es el tema central de nuestra clase, pero lo que queremos saber es cuál es el espíritu del anticristo. Así que el anticristo tiene como tal una doctrina básica, una doctrina pilar. Y esa doctrina pilar y básica se basa en el hecho de que ellos no aceptan, los que forman parte del anticristo, que es una organización también, una fe, una creencia, ellos no aceptan que Cristo vino en la carne. No creen eso.
Entonces, vamos a leer un texto más que es en segunda de Juan. En la segunda carta de Juan, él volvió y trató el mismo asunto. Segunda de Juan, capítulo, es un solo capítulo, así que vamos a leer los versículos 7 al 11. Segunda de Juan, 7 al 11, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, y ahí vuelve y repite, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, ellos no creen eso, no quieren aceptar esa idea. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que dice claramente ahí que el que no confiesa que Jesucristo vino en la carne, dice que es un engañador y es el anticristo. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía o se desvía y no persevera, no insiste, no persiste en la doctrina de Cristo, o sea, hay una doctrina pilar de Cristo que es de importancia crucial, y es el hecho de que Cristo vino en la carne. El que no persevera en eso, dice, no tiene a Dios. El que persevera, o sea, el que sí está en la doctrina de Cristo, que asume de que Cristo vino en la carne, dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, si alguien viene a donde está usted y no trae esta doctrina, si no viene con esta creencia, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Eso es una declaración bastante fuerte. O sea, Juan amonesta a los miembros de la iglesia de que si alguien viene a usted y no viene con esta creencia de que Cristo vino en la carne, no lo recibas, no le digas bienvenido. No es que usted lo maltrate, tampoco, pero no puede recibirlo en su casa, no lo acepte, no lo deje entrar a su casa, no le dé la bienvenida a su hogar. Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así de terrible y fuerte es la amonestación que hace Juan en cuanto a esta doctrina, a la doctrina del anticristo, el espíritu del anticristo, que ya sabemos que es que ellos no confiesan que Jesucristo vino en la carne. Ahora, tenemos que conocer un poquito de historia de la iglesia para entender correctamente este texto. Cuando por primera vez se escuchó esto, en los días de Juan, él estaba lidiando con una doctrina extraña, una doctrina falsa que estaba penetrando en el cristianismo. Esa doctrina es conocida como la doctrina del dualismo gnóstico o el gnosticismo. Dualismo gnóstico o gnosticismo. ¿Qué enseñaba o qué creía el dualismo gnóstico? Esto realmente es una creencia pagana, una creencia que no es bíblica, es puro paganismo. Ellos creían que el hombre tiene una naturaleza doble, dual. Tiene dos naturalezas. Aparte de la carne humana, el hombre es carne, el hombre dentro de sí tiene un espíritu, un ser inmaterial, otro ser dentro de sí mismo que es inmortal. Y básicamente el dualismo enseña de que el ser espiritual, que es inmortal, de ahí donde proviene la doctrina de la inmortalidad del alma, el ser espiritual está prisionero en la carne. O sea, la carne es como la cárcel, el cuerpo es la cárcel o la prisión del alma. El alma está prisionera, el espíritu inmortal está prisionero dentro del cuerpo. Los paganos consideraban a ese espíritu Dios, una deidad. Entonces, para usted alcanzar la completa divinidad o el estado de Dios, tenía que liberarse del cuerpo, tenía que liberarse de la prisión que era la carne. Para ellos la materia era una limitación al cuerpo espiritual, o sea, al espíritu. Y entonces una vez que la persona moría o se deshacía de su cuerpo, entonces la persona alcanzaba su verdadero estado de deidad, alcanzaba ese plano superior al que ellos aspiraban. Y enseñaban la ideología de liberarse del cuerpo para que el espíritu se liberara de la prisión que era la carne. Entonces estas personas a la carne, a la materia la llamaban algo negativo. Para ellos la carne era mala, era negativa. Entonces ellos entendían de que el hombre convivía en algo malo, en algo negativo, algo que básicamente era como pecado, es decir, la carne.
Y entonces cuando moría el hombre alcanzaba la liberación, el espíritu, el alma inmortal que habita dentro del hombre alcanzaba la deidad, alcanzaba la inmortalidad y la liberación de esa prisión. Estas personas no aceptaban, porque ellos básicamente aspiraban a la liberación del espíritu, a estar libres del cuerpo, a estar libres de la materia. Estas personas no aceptaban la idea de que Dios, quien ya era espíritu, un espíritu eterno, un espíritu omnipresente, omnipotente, se hiciera carne, como lo enseña la Biblia. La Biblia dice que Jesús, que es la segunda persona en la deidad, Jesús era Dios, estaba en la esencia, la naturaleza de Dios, divino, un ser espiritual, y que vino a la tierra y fue hecho carne. Eso dice Juan. De hecho, Juan fue el que más trató o hizo frente a esta doctrina. En Juan 1.14, ustedes leen ahí con claridad, que el verbo, dice el versículo 14, Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se hizo carne. Y el significado bíblico de la palabra carne, sars, en el griego, en el Nuevo Testamento, implica todo lo que es necesariamente la naturaleza humana caída. Después que Adán pecó, la naturaleza humana se hizo carnal, se convirtió en una naturaleza caída o pecaminosa, y esto es lo que significa el término sars, carne, en este contexto. Aquel verbo fue hecho carne quiere decir que se hizo de naturaleza humana caída. Ahora, este verbo, según el versículo 1, dice que era Dios. Dice, el principio del verbo, el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan enseñaba de que Dios, siendo un ser espiritual, se hizo carne. Si ustedes van a Juan 4.24, leen ahí en Juan 4.24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que la esencia y la naturaleza de Dios es espíritu. Cuando Juan enseñaba de que Dios, el verbo, se hizo carne, estaba diciendo de que un ser espiritual se había hecho de materia, había asumido, literalmente había tomado sobre sí un cuerpo físico material. Ahora, para los gnósticos, para el docetismo, ellos escuchaban esto y decían, no, esto es una herejía, esto es algo inaceptable. ¿Cómo es que Dios, si ya estaba libre, vino y se hizo un prisionero de la carne? Ellos entonces negaban la humanidad de Cristo. Entonces, para resolver la cuestión de que Cristo, el Hijo de Dios, caminó sobre la tierra, hizo milagros y vivió su vida como hombre, ellos decían que sí, que Cristo sí vino a la tierra, pero que en realidad Cristo no era un hombre real. Cristo no era un hombre de carne y huesos, literalmente hablando. Él aparentaba, se hizo pasar por hombre. Era un espíritu realmente, pero que tomó la apariencia de un cuerpo humano, pero realmente no era humano, no sentía como siente un ser humano. Era Dios. Ellos aceptaban la deidad de Cristo, pero no su humanidad. No la verdad de que Cristo se hizo carne. Ahora, tienen que entender que la razón por la que ellos no aceptaban esto, no aceptaban de que el Hijo de Dios, siendo Dios Espíritu, se hizo carne, se hizo hombre, porque tenían la presuposición, el preconcepto de que la carne, la materia, es mala, es negativa. La carne y la materia para ellos era algo negativo, como decir pecado, era algo ofensivo. Y si a ellos tú le decías que Dios se había hecho carne, era como una aberración, algo inaceptable. Y bajo la presuposición de que la materia es mala, la materia es negativa, decirles a ellos que Dios se había hecho de materia, se había hecho carne, era como decir que lo bueno se había hecho malo. Que Dios había dejado de ser bueno para hacerse malo. Por eso no podían aceptar ese preconcepto, esa idea preconcebida, no les permitía a ellos. Era una idea fuertemente enraizada en sus mentes, por traer una ideología pagana, gnóstica. No les permitía a ellos aceptar el hecho de que el Hijo de Dios se hiciera carne. Saben, en realidad no hay nada nuevo debajo del cielo, debajo del sol.
La historia se repite. Y con el tiempo, las ideas gnósticas, las ideas del docetismo, solo no han cambiado. En realidad lo que han hecho es madurar. Ha habido un crecimiento, quizás un ajuste en los términos, pero el espíritu del anticristo, que es el que niega que Cristo, el Hijo de Dios, Dios se hizo carne, se manifestó en la carne, en realidad no ha cambiado. El anticristo sigue creyendo esto, simplemente ha madurado su ideología, la ha reajustado para adaptarla al lenguaje moderno, podríamos decir así. Con el paso del tiempo, esta doctrina creció, maduró dentro de la iglesia, terminó por contaminar básicamente a la iglesia primitiva y se heredó y se transmitió a la doctrina católica, en lo que se convirtió luego la iglesia católica. ¿Qué sucedió? Con el paso del tiempo, un monje católico llamado San Agustín ideó una doctrina a la que se denomina como la doctrina del pecado original, que hay varias formas de definirlas, pero básicamente San Agustín enseñaba y creía que tras el pecado de Adán, tras la caída de Adán, todo ser humano nace pecador. La naturaleza del hombre se volvió mala, se convirtió en pecado, vamos a decir así. El hombre se hizo pecador por naturaleza hereditaria, por naturaleza biológica o genética. O sea, la biología del hombre, la genética del hombre, por definición es pecado. Igual que el docetismo enseñaba que la materia era mala y era negativa, ahora esa misma enseñanza, tras haber madurado, pasó a definirse como lo que se conoce como la doctrina del pecado original, y se enseña que la naturaleza humana actual que tiene el hombre es pecado por definición. Es una naturaleza malvada, depravada, tiene una depravación total, y eso es pecado. Y por supuesto, esta doctrina del pecado original se impregnó en toda la teología católica. El catolicismo adoptó esta creencia de manera oficial y enseña que la mancha, la mácula del pecado original de Adán se transmitió biológicamente a todo el género humano. Todo el género humano hereda o se transmite por ley de herencia la mácula, la mancha del pecado original, del pecado de Adán. Todos llegan al mundo definidos como pecadores. Y esto es solamente una versión, podríamos decir, actualizada de las ideas gnósticas, de las ideas paganas del docetismo. Por supuesto, de la misma manera en la que al docetismo le era imposible aceptar de que Cristo fue hecho carne, porque ellos decían que la materia era mala, la materia y el cuerpo carnal, la carne era mala, y les era imposible para ellos aceptar que el Dios Espíritu, el Dios eterno, se había hecho de materia y se había hecho carne. Así también en el catolicismo ahora, cuando ellos llegaron sistemáticamente a la verdad de que Cristo, cuando vino aquí a la tierra, se hizo carne, y obviamente no podían negar lo que había escrito Juan, que el verbo fue hecho carne, Juan 1:14. Entonces la Iglesia Católica ahora también maduró esa doctrina, y digamos que no negó el hecho de que Cristo se hizo carne. Dice, ok, sí se hizo carne. No vamos a decir como el docetismo antiguo, no vamos a negar el hecho de que sí se hizo carne, pero se hizo de una carne sin mácula. Él fue hecho de una carne sin pecado, una carne santa. De la misma manera en que cuando Dios creó a Adán, antes que Adán pecara, Adán poseía y estamos hablando, ustedes saben por lo que hemos aprendido en clases anteriores, de la baja naturaleza, de la naturaleza física del cuerpo, la naturaleza inferior. Cuando Dios hizo a Adán, lo dotó de una naturaleza física de bajas pasiones santas. Una naturaleza física impecable, sin mancha, un cuerpo intachable, sin malas pasiones. Eso pasó así en Adán.
Entonces la Iglesia Católica diseñó la idea de que, o sea, desarrolló una teología en la que Jesús iba a poseer por herencia no la misma naturaleza que tiene todo el género humano, que sí hereda la mácula, la mancha del pecado original. A Cristo lo iban a hacer exento de la mancha y la mácula del pecado original para que Cristo heredara así una naturaleza humana de carne, pero sin mancha, sin mácula, sin la mancha del pecado original que todo el mundo tiene de Adán. En ese sentido, la naturaleza humana de Cristo era totalmente distinta de la que tiene cualquier descendiente de Adán, de la que tiene todo el género humano. El problema es que la Iglesia Católica también se topó con otro problema teológico, que es la ley de la herencia. La ley de la herencia plantea de que todo descendiente de Adán, porque así mismo lo enseñaban ellos heredan la misma naturaleza humana, o sea, la misma naturaleza inferior, que es caída y es pecaminosa y tiene estas malas pasiones inherentes en su carne. Todo el mundo le hereda. Adán se la pasó a todo el mundo. Ahora, ellos llaman a eso pecado, el pecado original. Todo el mundo nace con ese pecado original. Y ¿cómo hacemos entonces para que Jesús, cuando venga al mundo y nazca de María, sea engendrado en el vientre de María, pues a Jesús no se le pase la mancha, la mácula del pecado original? Exacto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces la Iglesia Católica dijo, bueno, para salvar realmente a Cristo de la operación de la ley de la herencia, para que Cristo no tome una naturaleza pecaminosa, entonces vamos, por un milagro del Espíritu Santo, vamos a preservar a María, la madre de Jesús, de la mancha y la mácula del pecado original. O sea, y se desarrolló la doctrina denominada como el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Eso es una doctrina católica. Los católicos creen en el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esto quiere decir que en el vientre de la mamá de María, no se vayan a confundir, no es en el vientre de María, sino en el vientre de la mamá de María ocurrió un milagro de Dios, un milagro del Espíritu Santo, un milagro que es inexplicable. ¿Y cuál es ese milagro? Que se interrumpió, una interrupción en la operación de la ley de la herencia. De Adán en adelante todos se pasaban el pecado original y por eso heredaban una naturaleza depravada, una baja pasión y una naturaleza inferior depravada, corrupta. Y esto es pecado según la teología católica. Pero entonces en la madre de María hubo una interrupción a esa ley de la herencia. Y María, por un milagro del Espíritu Santo, heredó una naturaleza intachable, sin mancha de pecado original. Una naturaleza humana perfecta, como la de Adán antes de la caída. Y ya, una vez preservada María de esta enfermedad hereditaria llamada pecado original, ya María con una naturaleza santa, pues cuando salió embarazada de Jesús y engendró en su vientre a Jesús, pues operó de manera normal la ley de la herencia de María a Jesús. Y como María tenía una naturaleza santa, sin mácula, sin mancha de pecado original, le transmitió a Jesús una naturaleza de la misma sustancia de María. Así que Jesús de María heredó la naturaleza que tenía Adán antes de la caída, o sea, una naturaleza santa, sin mácula, intachable. Eso fue lo que diseñó teológicamente la Iglesia Católica. Bajo la premisa, por supuesto, todo eso se ven ellos en la obligación de desarrollar todo este rompecabezas teológico, se ven obligados a creer en la Inmaculada Concepción de María y se ven obligados a creer en que Cristo fue un ser con naturaleza humana santa, intachable y prelapsaria, por supuesto, que quiere decir antes de la caída. Los católicos se ven en la obligación de creer todo esto porque han edificado todas estas doctrinas bajo la premisa
que desarrolló San Agustín, un monje católico, de que todos nacen contaminados por la mancha del pecado original. Es algo sistemático y algo lógico. Si fuésemos católicos también creeríamos esto, porque se acepta como un hecho, como una verdad, que Adán le pasó a toda la raza humana una culpa hereditaria, un pecado biológico, un pecado genético que está portado en la carne, y nacemos pecadores por eso. Era necesario entonces salvar a María para que María le pasara a Jesús una naturaleza humana intachable. Ahora ustedes saben, y no es el propósito de este estudio, que la Biblia enseña que la ramera de Apocalipsis 17, el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y este es el anticristo de la Biblia. Así que cuando la Biblia dice aquí que el anticristo, por ejemplo, en 1 de Juan 4, que fue el texto con el que empezamos, 1 de Juan 4, versículos 2 y 3, que el anticristo no confiesa que Jesús vino en la carne, pues precisamente es real. El anticristo no confiesa que Jesús vino en la carne. Y usted se preguntará, bueno, pero como sucedió en mi caso. En mi caso, cuando yo leí este texto en la Biblia hace algunos años atrás, yo meditaba, decía, bueno, ¿cómo si nosotros creemos como adventistas que el anticristo es la Iglesia Católica? Y el texto dice que el espíritu del anticristo no confiesa que Jesús vino en la carne. O sea, que el anticristo no confiesa que Jesús vino. Yo entendía el término carne simplemente como que naturaleza humana, como naturaleza humana. Y yo decía, meditaba en mi mente, bueno, la Iglesia Católica en su teología sí cree que Jesús vino en la carne. O sea, tú le preguntas respecto a este tema, y ellos van a decir, sí, Jesús era un hombre, Jesús era un ser humano, tenía carne. Cuando lo tocaban y se alimentaba, o sea, Jesús se cansaba, sintió hambre, sintió necesidades básicas de un cuerpo de carne. Tenía carne humana. Entonces, ¿será que la Biblia se equivocó? Porque la Biblia dice que el anticristo no cree que Jesús vino en la carne. ¿O será que nosotros los adventistas nos equivocamos con quien realmente es el anticristo? ¿Dónde está el error? Pero fue cuando estudié un poquito más y comprendí el verdadero sentido que tiene Juan, usa Pablo para el término carne, que es más específico que solamente carne material. Se refiere a la naturaleza humana caída que todo descendiente de Adán hereda. Entonces entendí que es verdad que el anticristo no confiesa que Jesús vino en la naturaleza humana caída. Para la Iglesia Católica es aberrante, es una blasfemia y una herejía enseñar de que Jesús, cuando vino a la tierra, tuvo o tomó una naturaleza humana caída. Porque eso es decir que Jesús fue contaminado o manchado con la mácula del pecado original. Y por supuesto asumiría de que su madre no fue preservada por un místico milagro de la mancha del pecado original. O sea, su madre también fue pecadora, tuvo una naturaleza caída, y cuando engendró a Jesús, le pasó por ley de la herencia una naturaleza caída. O sea, también con esta naturaleza inferior que tiene malas pasiones. Esto es lo que enseña la Biblia. Y lo que Juan advierte acerca del espíritu del anticristo, que el espíritu del anticristo no quiere aceptar esta realidad y esta verdad. Ahora, esto es importante que ustedes lo entiendan, porque toda la teología católica se fundamenta y se edificó sobre esta idea. Nosotros no aceptamos, no creemos que Jesús vino en la carne. Esta es la teología católica, una falsa teología. Entonces, de ahí en adelante la teología católica desarrolló una especie de justificación o salvación por obras. Ahora, la Biblia advierte no solo sobre Babilonia, sino sobre Babilonia y sus hijas. Las hijas de Babilonia son las iglesias protestantes que se separaron de la iglesia madre en protesta por ciertas cosas que ellos no estuvieron de acuerdo con la doctrina de la iglesia católica, pero sin embargo heredan de la iglesia católica
una enseñanza, heredan vino de Babilonia, heredan las tradiciones y las enseñanzas que su mamá, su madre, la Iglesia Católica les enseñó. Por ejemplo, todas las iglesias protestantes también traen como herencia la doctrina del pecado original. Enseñan que todo ser humano nace manchado por el pecado original. La única diferencia entre el mundo, el sector evangélico, protestante y la Iglesia Católica es que los protestantes, los evangélicos, no los católicos, los evangélicos dijeron: si María fue preservada por un milagro del Espíritu Santo, de la operación de la ley de la herencia, y no heredó la mancha del pecado original, eso es con el objetivo de preservar a Jesús de la herencia de una naturaleza caída. ¿Por qué tiene que ser María? O sea, ¿por qué salvar una generación? No hay problema. María, eso dicen los evangélicos, María no fue preservada de ninguna mancha del pecado original. Bíblicamente María también era una pecadora. María pecó. María también heredó una naturaleza caída. Y rechazaron, de la Iglesia Católica, los protestantes rechazan el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ellos dicen: no, María nació también como pecadora. A María sí se le pasó la mancha del pecado original. Entonces, ¿cómo hicieron con Jesús? Porque ellos continuaron con la ley de la herencia hasta la misma María. La Iglesia Católica la interrumpe con la Madre de María. No, ley de la herencia interrumpida con la Madre de María para que María no herede naturaleza caída. Los evangélicos dijeron: no, eso no es bíblico. La ley de la herencia sigue operando hasta María, y María también hereda una naturaleza caída. ¿Pero dónde la interrumpen los evangélicos? En Jesús. Entonces, en el vientre de María, cuando María engendró a Jesús, entonces en el vientre de María se obró también un milagro, una inmaculada concepción, pero ya no de María, sino de Cristo. Y fue interrumpida la operación de la ley de la herencia en el caso de María a Jesús. Y entonces María no le pasó a Jesús la mancha o la mácula del pecado original. Los evangélicos, o sea, tanto los católicos como los evangélicos siguen teniendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque ambas denominaciones, y dentro de los evangélicos hay muchas denominaciones cristianas, ahí entran bautistas, pentecostales, luteranos, metodistas, nazarenos, episcopales, hoy un gran número de denominaciones cristianas. Todos ellos, al igual que la Iglesia Católica, enseñan, y ellos lo aprendieron de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica a su vez lo aprendió del paganismo y del docetismo, el gnosticismo, enseñan de que todos nacemos pecadores. Hay un pecado biológico, un pecado en la carne. Este problema los ha llevado a ellos a tratar de salvar a Cristo de la operación de la ley de la herencia. Los católicos, para poder asegurarse de que Cristo no tome una naturaleza pecaminosa y caída, pues crearon el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Los evangélicos le dijeron no a eso, dijeron: eso no es bíblico. Pero creen en el dogma, aunque no lo llamen así, eso es católico, pero también creen en el dogma de la Inmaculada Concepción de Cristo. Que básicamente la idea, el objetivo final, al igual que los católicos, es salvar a Cristo de heredar una naturaleza pecaminosa. Porque eso en su mentalidad, en su preconcepto, significa nacer pecador, nacer perdido, separado de Dios. Porque ellos creen en el pecado original. Y tampoco creen que Cristo haya tenido una naturaleza igual a la que tiene todo descendiente de Adán. Eso cree el mundo evangélico. Entonces ahí se dan la mano con el catolicismo. Y lamentablemente esta teología, que es de origen católico, también ha penetrado dentro de la Iglesia Adventista actual, y la Iglesia Adventista también ha incorporado dentro de su teología la creencia en el pecado original. Aunque no suena mucho la palabra pecado original, porque hay mucho, digamos, prejuicio debido a los orígenes católicos de la palabra,
básicamente usan, hay quienes sí, sin temor alguno, dicen, no, pecado original, usan el término. Te estoy hablando de universidades adventistas, de teólogos y eruditos adventistas. Hay otros que por temor a usar la palabra, dicen, no, nacemos pecadores, nacemos separados, nacemos con el pecado como una condición, como un estado, nuestro estado pecaminoso, eso es pecado, nacemos perdidos, nacemos culpables, dicen otros también. Hay muchas formas de definir esta idea. Otros dicen, heredamos el pecado de Adán biológicamente, pero todos coinciden en la idea de que nacemos pecadores, y por eso Cristo no debe tener la naturaleza humana que tiene todo el mundo, porque de tenerla, entonces sería un pecador. Y esto la Biblia lo llama el espíritu del anticristo. El que crea esto está creyendo en doctrina de engaño, doctrina de Satanás, doctrina del anticristo. La doctrina bíblica que plantea que Cristo se hizo carne, fue hecho carne, dice que en semejanza de carne de pecado, carne pecaminosa. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Todos son textos que ya analizamos. La Biblia establece un principio que dice que el pariente más cercano es el que tenía que rescatar la herencia perdida. Y Jesús era nuestro pariente más cercano. Hay muchos principios en la Biblia acerca de este tema, así que nos quedaría mucho por estudiar, pero básicamente tenemos la idea clara. Ahora, usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de la justificación por la fe? ¿Cómo se relaciona todo esto con el tema de la justificación por la fe? La justificación y el perdón es una y la misma cosa. Cuando un pecador necesita ser justificado, nosotros somos pecadores, con eso está de acuerdo todo el mundo. Solo que los evangélicos y los católicos y el neoadventismo, por así llamarlo, el adventismo moderno, enseña de que somos pecadores, al igual que los católicos, por naturaleza biológica, por naturaleza hereditaria, por carne, por la baja naturaleza, ya eso es pecador. Ahora, a diferencia de eso, la teología de la última generación enseña de que no somos pecadores por la naturaleza hereditaria, sino por la naturaleza superior, por el desarrollo de nuestra mente, de nuestro carácter, por las decisiones y los hábitos que desarrollamos, porque, en otras palabras, transgredimos la ley de Dios. Esa es la única definición de pecado. Y como hemos transgredido la ley de Dios, somos pecadores. Pero ambos, todos los cristianos, todas las teologías, vamos a decir así, creen que el ser humano es pecador. Se ha convertido en un pecador y necesita ser justificado y perdonado por Dios. Cómo Dios justifica y cómo Dios perdona. Por supuesto, la justificación, que es el perdón de Dios, y básicamente aquí estamos hablando de la doctrina de la salvación, depende de la definición de pecado. Para ponerlo de una forma sencilla y fácil de asimilar, cuando usted va al médico, usted espera que el médico le haga un análisis, un diagnóstico, para saber cuál es la enfermedad de la que usted padece. Entonces, una vez comprendida de manera correcta cuál es la enfermedad que tienes, el médico puede recetar el medicamento o el tratamiento que usted necesita para solucionar ese problema de su enfermedad. Lo mismo sucede con el tema de la salvación y la justificación por la fe. Lo que usted crea sobre la justificación por la fe y sobre la salvación depende de lo que usted crea sobre el pecado. Cuando usted define el pecado como algo, usted también está definiendo, sin saberlo, cómo opera la justificación por la fe para salvarte de eso, del pecado. Entonces, dos definiciones de pecado hay.
Una dice, la única es transgresión de la ley, la otra dice, no. Aparte de la transgresión de la ley, primero, antes que esa, hay un pecado biológico, inherente, hereditario, nuestra naturaleza humana. Eso es pecado. Estamos en una condición de pecado. Somos pecadores por esta carne que tenemos. Eso dice la nueva teología. Entonces, la salvación y el desarrollo de la justificación por la fe va a depender del concepto de pecado que usted tenga. Y eso lo vamos a ver ahora en nuestra próxima clase. Vamos a tener un receso.